que hubo un brote de botulismo. Hay 4 personas afectadas en este momento, gracias a Dios. Fueron atendidas rápidamente porque al presentar síntomas fueron a los centros de salud y enseguida le dieron el tratamiento que en principio es la antitoxina. ¿Qué pasó con esto? La investigación comenzó rápidamente, entonces pudieron detectar que todo un grupo familiar había compartido una reunión con más personas y habían consumido una conserva de preparación casera. Esto ayudó claramente a que todos los otros frascos que estaban de la misma preparación fueran descartados. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en la preparación y conservación de los alimentos caseros. Tengan en cuenta una cosa igual, cuando compran algo en el supermercado, ahora vamos a ir al médico que nos va a explicar, por supuesto, pero cuando ustedes compran una conserva en el supermercado, por ejemplo, si es de cristal, si viene en un frasco, cuando ustedes lo abren tienen que hacer el famoso clac, clac. Tiene que hacer el clac. Y por supuesto jamás consuman una lata que está hinchada. Que sea abollada, ¿no? Nunca. Abollada o... Abollada hay un montón en el Yo te diré que más bien, yo si es abollada en casa la como, porque la abollé yo. Se te cayó. Te puede pasar muchas veces cuando volvés del súper, pero hinchada jamás. Pero bueno, para eso vamos a tener al doctor que nos va a explicar mucho Colo, mejor. antes de hablar con el doctor Dadik, Colo, ¿vos qué tenés ahí? Todo tipo de... Acá tengo 4 tipos de envases. Tenemos unas aceitunas en salmuera, tomate triturado y mermelada. En estos 2 tenemos saturación, tanto de sal como de azúcar. Y en esto, bueno, no hay una saturación ni de ácido, ni de graso, ni de salado, ¿no? Pero es una conserva. Las 3 y esta también es una conserva, ¿sí? Lo importante es que lo que decía Analía, cuando vas al supermercado, que vas a comprar un producto, que vas a un almacén también, es comprar productos legales. ¿Qué quiere decir? Que los productos tienen que tener en la etiqueta RNE y el RNPA, que significa que es Registro Nacional de Establecimientos, RNE, y RNPA es Registro Nacional de Productos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona idónea pasó por el lugar donde se elaboró el producto y lo habilitó porque cumple con las normas. Eso quiere decir que el producto está en un lugar apto para prepararse y que también la línea de producción cumple los requisitos. Eso es lo primero que tenemos que ver cuando compramos un producto y después lo segundo es la fecha de vencimiento. Bueno, gracias, Colo. Doctor querido, buenos días nuevamente. Gracias por su tiempo, porque estoy esperando antes del corte. Doctor, escúcheme una cosita. ¿Qué es el botulismo? Bueno, es una enfermedad que se produce por, como muy bien dijo la doctora Franchín, por una bacteria que se llama Clostridium botulinum, que provoca una toxina en realidad, que esa toxina es la que provoca la enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad potencialmente muy grave, porque puede ser mortal, ¿no? Para que ustedes se den una idea, la toxina de Clostridium botulinum es la toxina más potente del mundo, con lo cual 1 gramo de esa toxina puede matar a 1 millón de personas. Y es una enfermedad frecuente en algunos tipos de intoxicaciones alimentarias, como bien mencionaban. Sí, ¿y esto cómo lo podemos prevenir? A ver, tiene distintas formas de ingreso la toxina al organismo. Puede ser a través de heridas, puede ser a través de inhalación, por ejemplo, en el caso de que se utilice como un arma de guerra, ¿no? Como un elemento vaporizador. Y después, lo más importante, que es el ingreso por vía alimentaria, en donde hay 2 grandes grupos. Primero son las conservas caseras, o sea, todas aquellas conservas que no tengan un origen conocido, que no estén correctamente pasteurizadas, que no tengan una correcta cocción, pueden tener Clostridium botulinum en su ingreso, en su interior, o la toxina. Y lo otro, que es muy importante remarcar acá, es el tema del botulismo del lactante, que se da por la ingesta de miel en menores de 2 años, que está contraindicada. Absolutamente contraindicada. Nosotros vemos muchos casos habitualmente de ese tipo, y tiene que ver con el intestino inmaduro que tienen los lactantes principalmente. Así que esas son como las 2 grandes vías. Lo otro, por supuesto, es lo que tiene que ver con la higiene a la hora de manipular los alimentos, lavar correctamente frutas y verduras, porque la bacteria puede estar en restos de tierra, ¿no? Adentro, o sea, entre las hojas de la lechuga, ese tipo de cosas, con lo cual eso también es muy importante, no solamente para esta intoxicación alimentaria, sino para todas las otras. Cada tanto van surgiendo, ¿no? Ahora, doctor, claro. Digo, ¿cómo nos damos cuenta, a qué síntomas hay que prestarle atención para darnos cuenta si efectivamente lo que tenemos es botulismo o no?
A ver, el botulismo tiene la particularidad de empezar de manera muy inespecífica, o sea, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, algo que en realidad es bastante general para la mayoría de las intoxicaciones alimentarias. Después, lo característico del botulismo es la parálisis, o sea, es una parálisis, le decimos flácida descendente, o sea, los músculos quedan flojos y se van empezando a dormir. Empezamos con hormigueos en la boca, puede haber caída de los párpados, y eso pasa debilidad siempre. generalizada y demás. ¿Cómo? Eso pasa siempre. Siempre que hay botulismo aparece ese síntoma. Es que afecta a los nervios. Claro. Exacto. Ese es como lo patognomónico, lo más característico del botulismo, ¿no? Y en los lactantes lo que se ve es una hipotonía flácida, o sea, lo mismo, ves que el bebito de repente está flojito, ¿no? Está muy blandito, podríamos decir, y esos son los motivos por el que consultan habitualmente los padres. Esos son como lo más importante. Pero para que vos te des una idea, o sea, desde 6 horas que pudo haber comenzado la intoxicación, pueden pasar muchas horas hasta empezar a desarrollar la sintomatología, incluso días. Sí, 12 o 36 horas podría ser. Digo, es comparable como si te toca, por ejemplo, ¿no? Cuando te agarra una serpiente y vos que las odias, y te pica, muchas de las serpientes tienen venenos así, neuroparalíticos, que te atacan justamente los nervios, entonces te quedás como así. ¿Sí? Dura. Claro, sí, las serpientes cuando muerden, en este caso la que provoca una parálisis muscular es ¿La Black Mamba? afección a nivel cerebral. No, la que provoca es nosotros tenemos acá cascabel. Claro, la bueno, cascabel, sí, y la acá otra es tenemos la coral, la chiquitita. Claro. Y la que tenemos Sí, yarará, la que más hay yarará, que es otra cosa, ¿no? Sí, Igual, doctor, necrosante. acá el tema básicamente, porque lo más detectar cuando un alimento está en mal estado, que viene, digamos, del supermercado, con estas cosas que más o menos estamos diciendo, está. El tema es que acá era una conserva casera, con lo cual, y esto está muy extendido en la familia argentina, que uno hace, ay, mira, vienen las berenjenas de mi suegra, el escabeche de tal. Sí, claro. Digo, ¿qué tipo de precauciones, si es que usted sabe, se tiene que tener sobre la comida casera, justamente, cuando uno la guarda? A veces hay mermeladas también, no sé yo en qué tipo de comidas puede estar presente el botulismo. Bueno, a ver, esto que habíamos mencionado, conservas caseras que no conocemos, que esto pasa mucho acá en Argentina, vemos al lado de la ruta que venden, ¿no? Ay, sí, lamentablemente la gente vive como puede y hace lo que puede, Claro. más cuando hay una crisis económica. Total. Entonces no es un poco en contra de ellos, pero sí tenemos que llevar un mensaje claro a la sociedad y a la comunidad, porque después tenemos enfermedades que pueden ser muy graves, ¿sí? Claro. Las conservas caseras, la verdad que no están recomendadas, están desaconsejadas, ¿sí? Claro. Y de cualquier caso, si fueran a utilizarse, tienen que hacerse con un estricto control de higiene, también tienen que hervirse por arriba de 100 grados. De 100 grados, 30 minutos, se destruye claro. la toxina. Claro, o con el clorado de las aguas también. Claro, lo que pasa es que hay sanitizando alimentos, las verduras doctor, y demás. hay alimentos que si uno los hierve a 100 grados durante 30 minutos, se deshacen. Entonces, claro, ¿qué hacen? No, lo hierven menos y ahí entra el riesgo. El riesgo entra ahí, tal cual. Claro. El riesgo de ese y otras intoxicaciones alimentarias. Por eso es que no está aconsejado, Sí. ¿no? Lamentablemente. Doc, usted sabe que cuando aparecen, y sobre todo en la tele, todos estos temas, ante cualquier síntoma la gente va corriendo a la guardia. Digo, pasa y te lo dice cualquier médico cuando se toca un tema así, de estas características en la agenda. ¿Con qué síntoma, porque uno habla desde mareos hasta parálisis, con qué síntoma tengo que correr una guardia o estar atento que alguien de mi familia esté pasando por esto? A ver, primero creo que lo más importante es, como vos decís bien, hacer la diferenciación. Nosotros lo que queremos acá primero es prevenir, ¿no? Si uno no consume una conserva casera No va a y no pasar. le da miel a un menor de 2 años, es poco probable que tenga botulismo por alguna otra causa, ¿sí? Si hay una correcta higiene del alimento y demás. Segundo, si hay sintomatología de cualquier tipo gastrointestinal, tiene que consultar, porque hoy es botulismo, pero la vez pasada fue shigelosis y la otra vez fue triquinosis, Claro. y la otra vez tenemos una persona que comió un hongo y se intoxicó por una manita faloides, que es hepatotóxico. Entonces, los primeros síntomas tienen que ser consultados, porque quizás ahí el médico, si está avesado, va a hacer la pesquisa rápido y le va a dar el tratamiento rápido y va a evitar una complicación. Mayor, sí. Y voy a hacer una pregunta rara, pero A ver. no digo Cuidado. porque No, cuando aclarás, cuando aclarás, digo, cuando uno cuidado, empieza a doctor. sentir, Sí, cuando a uno ver. empieza a sentir ya la parte como digestiva rara después de consumir un alimento, ¿no es mejor provocarse el vómito mientras que después va a la guardia, pero digo, hasta para no ir como absorbiendo eso? Mira, en toxicología eso sucede mucho con cualquier ingesta accidental, ¿no? Sobre todo con productos de uso doméstico, y está visto que está contraindicado. O sea, ya se desaconsejó completamente la práctica del vómito, de provocarse el vómito, ¿no? Además, Porque eso, puede mira, provocar aspiraciones, yo no porque sé puede hacerlo. provocar No, es lesiones muy del difícil. conducto.
Con lo cual pasa mucho a los papás cuando un nene come algo en mal estado o toma un traguito de lavandina, le ponen los dedos y lo hacen vomitar. Bueno, eso genera más daño que beneficio. Al menos esa es la corriente que estamos manejando hoy. Bien, perfecto. Ahora, Está bueno aclararlo. Vuelvo al tema de las conservas porque es real. O sea, el argentino ya de por sí hace conservas. Claramente. Es muy común en las familias. Y es muy de común en abuelos los españoles e italianos, todos Exactamente. son indígenas. Pero bueno, en tu casa lo lavás muy bien. Claro, pero a lo que voy, digo, una vez que está bien lavado y supongamos que está bien hervido, ¿hay algún otro riesgo de que de alguna manera se genere esta bacteria dentro de un frasco o no? ¿O una vez que ya está lavado y hervido, no? A ver, ahí podemos entrar ya quizás en esas miniedades que tienen que ver con cómo está el frasco, si está abollado, si hay un vapor, ya eso es más difícil, ¿no?, de detectar. Claro. Pero bueno, son también datos como para decir, bueno, mejor esto no, si tiene un gusto raro, si tiene un olor raro. Yo me acuerdo eso que está siempre decían, desaconsejado. hasta que no está tapado todo de aceite, no puedes comer. Las partes que quedan descubiertas, digamos, de una conserva, o que cuando no está tapado en salmuera o en aceite, no lo podés comer porque eso se pone feo. Esto es así. O sea, si uno le saca las partes de arriba y lo de abajo está en buen estado. Sí, para que vos te des una idea, igual, en un frasco, vos podés tener la toxina en distintas partes, ¿no? Vos podés comer de ese frasco y capaz que no tener una intoxicación, pero le puede estar la toxina en otro lugar y otra persona que come ese frasco la puede tener, ¿no? Claro. O sea, no es estrictamente así. No es que sí es queda en la importante cuidar todo lo superficie que como tiene que cuando nosotros vemos ese moho que se hace en las conservas cuando pasan mucho tiempo sin abrir. No tiene nada que eso ver. no conviene no consumirlo. Si hay dudas, no consumir. Si pierde la cadena de frío, no consumir. Si tiene feo olor, no consumir. Lamentablemente, si uno quiere ser más si todavía tenemos gente vulnerable, ¿no? Que puede tener, por ejemplo, chiquitos, ancianos, personas con alguna inmunodepresión. Yo veo un poquito y ya todavía tengo más el frasco entero. Ahora, doctor, perdón. El botulismo viene de la tierra, entonces lo que nosotros le estamos dando en una conserva cuando la cerramos le damos un ambiente propicio para que se desarrolle, porque no tiene aire y es anaeróbico. Cuando está en la tierra está como un estado, digamos, dormido, y cuando le damos ese espacio cerrado, sin oxígeno, es donde se desarrolla. Claro. Si vos haces una conserva en tu casa y no cuidaste la limpieza de los alimentos y después durante la cocción hubo problemas o no lo guardaste de la manera adecuada, probablemente puedas correr el riesgo de tener eso. Ahora, no quiere decir que tengas un alimento en mal estado cuando haya botulismo, porque el botulismo no tiene olor, no tiene sabor, no tiene nada, por eso es muy difícil de detectar. Claro. Hay que tener, por eso lo importante no es es lo comprar mismo que cuando te conservas aparece, legales. No es lo mismo ¿sí? cuando te aparece ese moho arriba de que algo está. El moho se produce por contacto con el aire, no porque. Claro. O sea, es otro tipo de moho. Está mal que suceda, pero no te va a dar el indicio de que hay botulismo. Puede haber moho y no haya botulismo. Claro. Claro, es muy buena la aclaración que estás haciendo. En realidad, el moho, estamos hablando de un hongo, ¿no? Y de las micotoxinas, que es otra cosa que puede aparecer en los alimentos, distinta al botulismo. El botulismo, en realidad, como bien mencionaste, no tiene ni olor ni sabor. Por eso sucede que la gente la consume y después Como se si no intoxica, tuviera pero en realidad no lo ve. Ahora, doctor, yo tengo entendido que entre personas no se contagia. Ahora, ¿qué pasa entre animales? Porque cuando yo era chiquita decían que la rata contagiaba botulismo. Pero pueden contagiarse los perros botulismo. En realidad, claro, se puede enfermar, pero no va a contagiar en realidad a una persona, ¿viste? Salvo que vos te comas la carne cruda de algún animal. Pero si vos, ahí no, sí, claro, por pero si vos supuesto. tenés, por ejemplo, contacto con heces de roedores. Ahí hay otras enfermedades, en realidad lo que No botulismo. existe es la leptospirosis, no, son otras cosas. Ah, perfecto. No, el botulismo es por alimentos, ingresa por piel, o sea, en heridas, y después tenemos, bueno, el botox, que en realidad no tiene riesgo, ¿no? Eso también es importante aclararse a la Sí, si no comunidad, estaríamos todas que no- muertas ya. Por herida y por, perdón, por heridas. Una y consulta muy frecuente. por heridas y por ingestión. Mirá. De todas maneras, la cuestión es la siguiente. Cuando, por ejemplo, uno habla de otras setas, hablamos de enfermedades transmitidas por los alimentos, de esto se trata, y una es el síndrome urémico-hemolítico, por ejemplo, en ese caso son las heces de la vaca. Acá, en este caso, estamos hablando de una bacteria que está en la tierra, con lo cual, evidentemente, está muy relacionada la limpieza por un lado y la cocción, como usted dice. Por ende, si uno cuida todo eso, puede llegar a ser, obviamente, una conserva en su casa. Digo esto porque estamos llenos de personas que hacen este tipo de El cosas. tema es que Bueno, muchos pero- alimentos no se cocinan 30 minutos a 100 grados, eso es lo que pasa. Capaz lo Lo que- cocinaste sí. 15 minutos y no se Bueno, muere pero la lo que bacteria. pasa, por ejemplo, si vos compraste un montón de ajo, que están re buenos los ajos, los comprás, los vas a picar y no lo vas a guardar en un frasco con aceite, porque obviamente no vas a consumir todo ese ajo en una semana. Entonces lo que te conviene por ahí es congelarlo. Siempre Exacto. en las conservas de ese tipo es mejor congelarlas y estabilizar, digamos, la temperatura durante mucho tiempo que tener una heladera donde la temperatura puede variar.
Pero para, un minutito. Si el botulismo, entonces, si vos a un alimento que tiene botulismo lo metés en el freezer, así que se muere, ¿no? No O muere. sea, tiene que estar previamente muy bien lavado, porque de eso se trata, ¿no, doctor? Básicamente la limpieza. Exacto, hay que tener es muy importante eso que mencionás, el tema de la higiene. La vez pasada hablamos mucho con el tema de la intoxicación por shigelosis, creo que fueron las achuras contaminadas y demás. Es importante la higiene, o sea, donde se corta verdura no se corta carne cruda, ¿no? Las manos siempre limpias, la cocción de los alimentos siempre la correcta, o sea, llevar a 100 grados centígrados y evitar todos los alimentos que no tengan una adecuada refrigeración, conservas caseras, alimentos que hayan estado quizás o ya hayan perdido la cadena de frío, ¿no? Con esas cosas uno puede evitar la mayoría de las intoxicaciones alimentarias. Doc, si me permite, si vos tenés alguna duda, escribinos hashtag a la Barbarosa, ¿cuál es tu duda sobre el botulismo o sobre las conservas? Yo, por ejemplo, doctor, hago dulce casero en casa cuando estoy en Córdoba, que tengo muchos frutales, pero bueno, pero son todos frascos muy limpios, los limpio bien y limpio con alcohol la tapita donde lo cierro, cuando cierro el frasquito. Eso hay que tener mucho cuidado. Bien, sí. Estaría bueno que los hiervas, ¿no? Que los esterilices, podríamos decir, los pongas a 100 grados, agua caliente, a los mismos frascos, sí, antes de utilizarlos. Más allá del alcohol, eso es como la faginación y demás que se hace con las copas y demás, pero con los frascos estaría bueno que hagas eso. Y después, lo importante es la cocción del elemento que va adentro, ¿no? Esa es la clave. Si está bien cocido, no hay riesgo. No pasa Yo no sé nada. cómo es el proceso de Bueno, el dulce la tiene que mermelada, hervir, pero... Sí, tiene que hervir un montón. Pero de todas maneras, ok. doctor, volvemos a esto. O sea, la toxina, así como la Escherichia coli está en el intestino de la vaca, esta toxina está en la tierra. Y por ende, digamos... Sí, la bacteria está en la tierra. La bacteria, es la que perdón, libera la bacteria. Clostridium botulinum. Exactamente. Y es la que libera estas toxinas, que como bien la mencioné, es anaerobio, o sea, vive en condiciones sin oxígeno. Exacto. Y es importante por eso limpiar bien verduras y frutas que habitualmente tienen tierra, o eventualmente sanitizarlos, ¿no? Con un poquitito de lavandina, con una gotita de lavandina, como en su momento practicamos tanto con el cólera, ¿se acuerdan allá en los 90? Sí. Bueno, ahí Ahora bajó, vos también fíjate que hacerlo con frecuencia. cuando fue lo del cólera, esto es interesante saberlo, todas las enfermedades transmitidas por los alimentos bajaron drásticamente en su incidencia histórica, digamos, en el país. Entonces, eso hay que mantenerlo. Es decir, al agua normal, cuando uno lava fruta y verdura, las famosas gotitas de lavandina, es fundamental sostenerlo en el tiempo. Sí, o si no es una lavandina, hinchada- puede ser vinagre blanco, Doc. No, Es cansador, es cansador. no es el vinagre blanco. A ver, Preferentemente espera, que me lavandina. conteste Es el lavandina. doctor. Doc, Lavandina, 2-3 gotitas de Lavandina. lavandina, es muy poquitito lo que hay que poner en 1 litro de agua con verduras y frutas que se satinizan y de esa manera evitamos que haya alguna bacteria que se destruye. Y después lavarlas correctamente, lavarlas pero bien. poquita ¿no? Muchas veces lavandina, pasa 2 o 3 rápido. gotitas nada En más. cada Muy poquitito, litro de muy agua. poquitito. Cada litro Cada de litro de agua. agua. Atención que en Exacto. una cosa así hay O sea, 4 o el 5 litros. vinagre blanco no limpia, doctor. No, No no es mata un elemento bacterias. para destruir a las bacterias, ¿sí? El concepto mata es lavandina. bacterias. Y muy bien que mencionas 2-3 gotitas, que pasaba en la pandemia, nos consultaban mucho, la ponían en lavandina, a veces directamente la fruta o verdura, ponían una concentración muy alta, no, es apenitas, por favor, Pero Doc, y si de todas maneras yo voy a lo Nancy, me convido unas conservas, obviamente me como el frasco entero, me agarro botulismo. Voy al hospital, ¿qué tratamiento me das y si tengo chance de sobrevivir? Porque es bastante mortal. Sí, por suerte tenemos un antídoto. Nosotros tenemos la antitoxina botulínica, Claro. que es un antídoto que se procesa ya hace muchos años y que administrado a tiempo tiene una alta sobrevida, o sea, hay una alta chance de reversibilidad, ¿sí? Con lo cual, eso es un mensaje también para llevar la calma. Lo importante, como siempre, en todas las enfermedades y sobre todo en toxicología, es la pesquisa temprana. O sea, Y la mientras más rapidez, rápido hacemos claro. el diagnóstico, Bien. más chances tenemos de que evitar una complicación, ¿no? Que pueda tener la persona. ¿Qué tiene que ver con el Botox, la toxina es esa, botulínica? es la misma muy Es eso, mínima. es la misma. Es la misma, pero tiene una dilución tal. Por eso, como que es tan poquitita la neuroparalítica. Por eso te concentración. deja duro, digamos, el... ¿Te duerme? Paren, déjenlo terminar Sí, sí. el doctor. Ya sé que saben un montón todas. Sí. No, está buenísimo Parece- todos parece los estudio apuntes, de está buenísimo. ¿Cómo es? En realidad, Porque, lo porque que uno hace es- escucha la toxina y dice es la misma que cuando alguien se aplica Botox. Es la misma, lo que pasa es que es una concentración tan pequeñita que el efecto es el mismo, o sea, fíjate que hace una parálisis del músculo y relaja, y por eso te saca las arrugas, ¿no? Pero es tan poquita la concentración que no te va a provocar una intoxicación.
Perfecto. No, si se lo ponen más quedas monstrua, pero eso sí. A lo sumo con puede una pasar ceja eso, arriba ¿verdad? y otra abajo. No. O con Sí, una sí, ceja. horrible, Pero es cierto, digamos, a ver, insisto, a veces tiene que ver con la cantidad, es malo o es bueno, entre Claro. comillas, ¿no? En este caso, fuera de broma. Y la otra pregunta es, en el caso, digamos, de encontrarse con un alimento casero, la típica que viene alguien ¿cómo hacemos? No hay manera de detectar, o sea, o quedás bien Y se diciendo... lo das a un amigo. No, le decís gracias y lo tirás. Le decís gracias y lo tirás. Y Ay, sí, pero qué chicos. feo. Eventualmente, el mal menor es calentarlo, ¿sí? Si tenemos ese alimento casero, claro. bueno, al menos caliéntenlo. Entonces ahí tenemos la chance de, si hay algo, lo tratamos de... Lo componer. estamos matando. Pero bueno, ese sería el mal menor. Tratemos de evitarlo. Y ¿no? buen dato el de hervir el frasco para hacer todo Para hacer los tipo. dulces. Hervir el frasco. Con la frasco. mamadera. Como las mamaderas, Claro. chicos, Como la ¿ves? mamadera. Esterilizarlo. Exacto. Esterilizarlo. El frasco y la, La vieja tapa, ¿eh? Y escuela. la tapa Y la también. tapa. Y la tapa también. Ujú. Bueno, doctor Exacto. Amoroso, muchísimas gracias, Francisco. ¿Sí? Cómprenle a la No, gracia, por favor. da igual. Si quieren los invito a que me sigan en mis redes sociales también, ¿Cómo Georgina, no? en Obvio. Toxicología Hoy. Uy, dame, que a mí me Ya hablamos encanta mucho todo de eso. ¿Cómo ¿Cómo es? es? Buenísimo, vale. Ahí tenés una linda nueva. Toxicología Hoy. Toxicología Hoy. En Gracias. Instagram, en todos lados. Bueno, Gracias gracias. a ustedes por la comunicación. Bueno, gracias. Yo te vamos a empezar a seguir, sobre todo la Ya señora. estoy, ya lo estoy Nos va siguiendo. contando.